Omara Ancestral es una marca caleñísima que trabaja de la mano con mujeres tejedoras, comunidades indígenas de nuestro maravilloso Pacífico colombiano. Hoy en Made in Cali, el podcast desde la Universidad Santiago de Cali y su centro de producción audiovisual, nos acompaña su creadora, Lina Muñetón, quien nos va a contar su historia con este hermoso proyecto. Yo sí quiero empezar por preguntarte, ¿por qué Omara? ¿Es que tiene que de pronto, no sé, una relación con Omara Portuondo, con la música cubana? ¿Qué pasa? Así es. Omara Ancestral, digamos que antes de que surja este proyecto y este nombre, desde mi familia siempre he tenido mucha afinidad y amor por la música, ya sean los boleros, obviamente la música del Pacífico, pero en especial por esos boleros que me han llevado siempre como a esa parte desde la nostalgia, y ahí surge casualmente Omara Portuondo, a la cual admiro muchísimo, pero adicional a eso, buscando esos nombres de mujer, que aparte quería que fueran mujeres negras, empiezo a indagar sobre la historia o digamos de alguna manera como el significado de ese nombre, que es mujer con propósito. Ok, Omara. Omara es mujer con propósito. Se une obviamente eso a Omara Portuondo, que es una gran cantante cubana, que me encanta el son cubano, que te digo que lo empecé a amar por mi familia, y entonces allí encontré como ese nombre que para mí tenía ese significado, que era lo que quería dar como a mostrar a la hora de trabajar todo este proyecto que se enfoca desde lo social. Qué bonito. Bueno, hace 8 años, para quienes no lo saben, nace este maravilloso proyecto. Así es. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? Yo sí sé, bueno, yo conozco a Lina hace aproximadamente 10 años y siempre he admirado mucho su estilo, cómo se viste, cómo habla, me parece una mujer hermosa, maravillosa. Gracias. Y yo creo que eso tuvo que ver también mucho con que quisieras, no sé, incursionar de pronto en el mundo, no sé si se le puede llamar moda, o cómo se le puede llamar, o sea, ¿por qué nació esto? ¿Había algo en ti que te decía, yo me voy a ir por aquí, me gusta esto, tiene que ver con accesorios? ¿Cómo nació Omara? Sí, justamente, bueno, a mí me gusta mucho la moda, ojo, no soy experta en moda, no conozco como tal, digamos, ese mundo que es tan profundo de lo que es diseñar y crear todo este tipo de colecciones, digamos, desde lo educativo o universitario, por así decirlo. Lo mío nace más desde el amor, aunque sí me gusta mucho la moda, pero a la vez tenía algo que era un sentimiento más profundo de la mujer, de algo con contenido, algo que me reflejara, algo que fuera más allá y que de alguna manera estuviera vinculado también a la comunidad o digamos al territorio del cual vengo. Aunque si bien yo nací en Cali, pero mi familia es toda del Pacífico, entonces por ende todas mis raíces están en el Pacífico. Justamente allí en esa búsqueda, desde el desconocimiento, empiezo yo como a ver, bueno, ¿qué podemos hacer que me conecte, que tenga que ver con mujeres? ¿Cómo empiezo a investigar? Ya había trabajado con comunidades, llego a estas maravillosas mujeres que viven en mesetas, que es zona rural del Pacífico, digamos más o menos a 3 horas caminando desde Buenaventura, selva adentro, y conozco a estas mujeres maravillosas y empezamos a hacer un trabajo de conexión desde lo que era para ellas reflejar todo su sentir a través de un tejido y de lo que era para mí cómo reinterpretar esos tejidos en piezas que fueran atemporales, que pudieran contar una historia. Y ahí entonces surge Omara. Omara empieza entonces este camino a través de los tejidos, del lenguaje de la mujer, del territorio pacífico que se cuentan cada una de estas piezas. ¿Fue de pronto difícil llegar a ellas? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a estas comunidades y lograr que ellas se enamoraran de este proyecto? Bueno, sí fue difícil, sobre todo en algo en particular porque estamos hablando de comunidades indígenas, su lengua es el Sia, ellos son los Seperara Siapidara. Digamos que el contacto como tal con todo este mundo de lo que es hoy, digamos, o la moda o con otras mujeres, pues se ve muy poco. De hecho, hablan muy poco el español. Entonces, poder llegar a ellas y sobre todo hacer ese clic de confianza de decir, bueno, aquí podemos trabajar algo juntas, no desde la apropiación, sino de cómo yo puedo contar tu historia, quién eres, de dónde vienes, a través de una pieza donde el valor realmente va a ser esa mujer y esa comunidad. Lograr tener esa empatía, esa conexión y esa confianza tomó siempre un tiempo, pero fue muy bonito cuando les das la oportunidad de tener voz
Entonces ahí surge esa relación de confianza entre mujeres. Digamos que son comunidades donde el hombre es el que decide, el hombre es el que habla por ellas. Es su cultura. Es su cultura. Y de repente ver cómo estas mujeres empiezan a tener voz, decisión, y sobre todo a ellas mismas ser las que reciben sus ingresos que a través del trabajo que hacen, porque son las mujeres las que tejen. Entonces eso realmente dio un cambio importante y empezar a crear comunidad entre nosotras desde el momento que comenzamos hasta hoy en día. Porque me contabas detrás de cámaras que son aproximadamente 50 mujeres. Sí, entre 25 las que hacen y parte 50 mujeres. Desde hace 8 años. Es Desde decir, que hace se generó 8 ese vínculo de confianza y desde Así entonces es. has seguido Así con es. ellas. Es un vínculo muy bonito donde la mujer efectivamente está a la cabeza del tejido, donde se reúnen entre las mismas familias en sus casas para tejer, para conversar, dialogar, y se van juntando otras mujeres que incluso pueden que no estén ahí en el territorio, estén dentro de otros territorios que hacen parte de esta red, que también están tejiendo y están plasmando su sentir a través de cada producto. Qué bonito, Eso qué es muy bonito lograr bonito. eso, estar con las familias. ¿Cómo ha sido de pronto ese proceso? Tú nos decías, bueno, me decías a mí, detrás de cámaras también, que anteriormente viajabas como cada 15 días Sí. para estar con ellas inmersas como en todo este proceso de elaboración, imagino yo. Ya bueno, luego por diferentes, no sé, situaciones que vive nuestro país, pues no se puede hacer tan de seguido, sino Así que ya es. es cada mes. ¿Cómo es este proceso de ir? ¿Cuánto te demoras? ¿Cuánto tiempo estás con ellas? ¿Cuál es, mejor dicho, como tu agenda, tu día a día cuando estás allá? Vale, en el territorio generalmente, bueno, para llegar de Cali a territorio de Buenaventura son más o menos casi 3 horas en carro. Ya de ahí tienes que tomar una ruta alterna que está, digamos, despejada, ya con un carpati, que ¿Qué es es un el que carpati? el carpati es como un jeepcito, un Ok. jeepeto, que es el que Jeepetto. como a la entrada de Buenaventura te va Sí, sí, dejando sí. allí y ya como que uno toma ese jeepeto que te va adentrando hacia la selva, en el cual te dejan hasta un cierto punto y de ahí ya toca caminar otras 3 horas más para poder llegar a zona rural de mesetas, selva adentro donde pasas por cementerios abandonados, territorios que obviamente se han visto afectados por la violencia, ves absolutamente de todo, pero igual te encuentras con algo muy bonito que es esa paz de la comunidad indígena cuando entras a ese territorio al cual solo puedes entrar con un permiso De ellos, de las comunidades. exactamente, sobre todo, digamos, del gobernador de ese resguardo. Y entonces entras a este territorio donde te despojas de todo, de la tecnología, del ruido, y estás en contacto con la naturaleza, estar descalzos, estar como en todo en ese universo tan bonito que tienen ellos como comunidad, y que esa es ya la primera muestra de confianza, que te reciban en sus territorios. Bueno, esa es más o menos toda la ruta. ¿Cómo empieza esta ruta? Empezamos muy temprano porque lógicamente no podemos quedarnos durmiendo en los territorios, entonces hay que aprovechar mucho desde la mañana. Cuando llegamos al territorio lo que hacemos es compartir con las familias. Ellos en algún momento lo decían como también, de alguna forma es como una minga, pero son muchos sentidos y sentimientos que hay ahí en ese espacio donde estamos con ellos, acompañándolos en la tejeduría, conversando, riendo, ellos están cantando, pasan las arañas muelonas, como le digo yo, como si nada, las culebras, comes lo que sea que te den, que puede ser un mico, que puede ser también una culebra, pero igual estás en esa comunidad viviendo desde la confianza y desde el amor, y eso es muy lindo. Entonces es ese proceso en el día de acompañar la tejeduría, la historia, ver cómo todos hacen parte de eso, y ya luego en las noches regresar en esa misma ruta de caminarte unas buenas horas donde ellos te acompañan, ya de ahí tomar el último jipeto para de ahí llegar hasta el carro y volver a tomar ruta hacia Cali. Hacia Cali. Cuando son varios días los que queremos visitar, pues uno ya se asienta en Buenaventura para poder estar entrando y saliendo del territorio. Asimismo, como cuando ellos salen, muchas pues en algunas ocasiones se han quedado a dormir en la casa, entonces eso también Eso ha te sido iba a preguntar, bonito. ¿han tenido de pronto la posibilidad de traerlos, no sé, Sí, de sí. pronto a diferentes ferias o eventos en los que tú hayas Sobre participado? todo, recuerdo mucho, tuvimos la posibilidad, no, tuvimos la fortuna de ganar un premio, que fue el Premio de Innovación Vallecaucana. Recuerdo mucho que el pitch, toda esta prueba, pues todo este momento final que fue el pitch, lo hicimos justamente con ellas. Estaba la tejedora principal, su hija y yo, estábamos las 3 juntas. ¡Qué nervios! Sí, fue, de verdad que sí, porque llevaba muy poquito tiempo, y en mi caso todo se dio como de manera al revés.
O sea, Omar ha tenido un proceso muy particular porque realmente yo desde mi desconocimiento, desde el amor y el sentimiento por un territorio, sí, me encanta la moda, pero todo va enfocado desde lo social y desde la mujer. Y ver cómo esto fue creando como de alguna manera conexión con clientas y de repente se fue dando poco a poco a tal punto de que me mencionan para estos premios, participo y pues nunca me imaginé terminar ganando en una competencia de cientos de personas de todo tipo, desde científicos, tecnológico, moda, y poder lograr este primer puesto, pues fue una... ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Eso fue en el 2018. No, miento, en el 2017. Yo tenía pocos meses de haber fundado Mara. Pero mira todo lo que lograste iniciando. Sí, bueno, sí. Y si hablamos de lo bonito y de lo no tan bonito que ha tenido todo este proceso con Omara, ¿qué tienes para contar? Un montón. ¿Cuál ha sido como la mayor satisfacción que has tenido con Omara? ¿O el recuerdo más bonito que guardas? El recuerdo más bonito, bueno, los recuerdos. Primero, ese primer momento de conexión con las mujeres en los territorios, ver de alguna manera cómo pudimos generar ese círculo de mujeres como entrando en ese contacto y en ese trabajo juntos para poder lograr, digamos, algo que a todas nos iba, pues, de alguna manera a beneficiar. Me refiero en qué sentido, no solamente desde lo emocional, sino también esos ingresos que para ellas significan aportar en sus hogares, en territorios donde no hay educación, no hay salud, y de repente ellas tener voz, voto y poder apostarle a eso para que sigan las tradiciones, eso para mí es realmente un valor, tiene un valor inmenso. Obviamente esos reconocimientos que se fueron dando de manera orgánica, como el premio, en las noticias, en las revistas, giras, que ahora nos hablarás de ellas. Por ejemplo, esa vez que me invitan por primera vez desde la embajada a ser parte de este grupo de mujeres afrocolombianas influyentes, en el cual me sentí muy honrada, pero también como sorprendida porque a mí me falta mucho camino, sigo aprendiendo. Eso para mí ha sido inmenso. Esas oportunidades han sido bellísimas y yo creo que eso es lo que me ha sostenido y obviamente el apoyo de mi familia que estaba allí siempre conteniéndome y a la vez desde lo no tan bonito, ¿Qué es lo no tan que bonito? no es tan bonito, que realmente es mucho, porque uno desde las redes o desde lo que comparte pues es muy poco lo que se ve, pero hay otros factores. Emprender es un camino bastante difícil, tiene sus momentos lindos pero también son dolorosos. ¿Has querido abandonarlo? Claro, un montón de veces. Hay momentos en que uno no se siente con la fuerza, sobre todo cuando no cuentas o con el capital, cuando llegan esas crisis económicas, cuando efectivamente te llenas de deudas, porque así también como inviertes, te llenas de deudas, te llenas de situaciones que son complejas, no solamente desde lo económico, sino desde lo emocional mismo. O sea, en el caso mío, yo soy una mujer supremamente emocional y de repente si llegan situaciones de rupturas, de muchas cosas que van en ese proceso que te generan depresión o ansiedad, que hoy en día lo vivimos todos, pues todo eso se va a ver reflejado también en la empresa que uno está sosteniendo con tanto amor, porque son hijos también. Claro, es un hijo tuyo, pero entonces, ¿cómo logras salir nuevamente a flote y decir, no puedo abandonar esto? ¿Son las mujeres? Las mujeres. Y yo creo que hoy en día, si hay algo que tengo que agradecer, literalmente es a la mujer. Esa capacidad que tenemos de también creer en nosotras, de apoyarnos, de cuidarnos, de escucharnos, y lo digo en todo sentido. Y obviamente también el hecho de tener esa fe, esa creencia, porque realmente hay que creer y la espiritualidad es muy importante en este proceso, o si no, las mismas terapias psicológicas, o sea, eso creo yo que es como una unión de muchas cosas en el que sí, efectivamente el pilar es la mujer, donde sale esa fortaleza, esa posibilidad de decir podemos, también como tenemos pues lastimosamente esos momentos de dolor y de decir no quiero y me desconecto o no puedo más, tenemos esa capacidad también de poder reforzarnos y decir vamos con toda, vuelvo y me levanto, me soy y un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. ¿Qué papel ha jugado tu familia en todo este proceso? Uy, toda. Mi papá, por ejemplo, ha sido una bendición enorme. O sea, este hombre me ha acompañado
desde el día cero, primero creyendo en este sueño, acompañándome a territorios, se ha sentado conmigo a trasnochar, a armar carteras, a llevar, a traer, esos momentos en el que yo he dicho no puedo más, él ha estado ahí para decirme sí, usted sí puede. Y es muy bonito verlo cómo ha estado en este proceso, mis hijos, desde el mayor, el más chiquito, ambos teniendo esa conciencia también. Porque, aunque no lo crean, tiene 2 hijos. Uno de 20 y el chiqui tiene 8 años. Ellos han sido tu motor también. Han sido un motor enorme, ver también todos esos procesos desde la felicidad de los logros, pero también desde las tristezas, desde el esfuerzo, desde trasnocharse, desde tener que salir a las 3 de la mañana para poder entregar un bolso que se lo puedan llevar para una fiesta que tienen al otro día en otro país. Ver todo eso ha sido muy lindo. Esos sacrificios también, lógicamente también está mi mamá, o sea, mis hermanas, es que mis hermanas tengo una. De pronto es porque está Andrea aquí, que es como otra hermana. Sí, una amiga hermana. Y realmente han sido ese motor para apoyarme, porque justamente en este proceso de emprender, esto es como inviertes, logras obviamente una recompensa, pero tienes que seguir obviamente invirtiendo, creyendo, y van a haber momentos, por ejemplo, que pueden estar al margen, pero que afectan también a tu negocio. Y cuando las cosas de repente no se dan, tener esa posibilidad de que la gente siga creyendo que de todas maneras hay un camino, eso es muy importante, y lo encuentras desde la familia y obviamente también desde esos otros grupos cercanos que son los amigos, que son importantes para este proceso de crecer. Así es, siempre. Y bueno, ¿y cómo ha sido ese posicionamiento de Omara aquí en Cali? Bueno, el posicionamiento de Omara en Cali, yo creo que ha tenido, empieza lógicamente con un taller que tenía en el garaje en San Fernando. Fue muy bonito porque ese primer proceso pues me acercó más. Yo lo visité, yo lo visité. A la gente en un garaje. Sí. Y fue muy linda esa oportunidad porque de verdad ver cómo la gente llegaba a un garaje, y al abrir la puerta, como que al ver las carteras y la historia. Era un garaje, o sea, por fuera las puertas del garaje, pero cuando abren las puertas era otra cosa. Era otra cosa, era hermoso, tu estilo, tu sello estaba el allí. Tejido, no, sobre todo los tejidos, contarle a la gente, porque eso era también muy importante, la historia de ese tejido, todo eso que conecta, esas fibras que van transmitiendo tanto de un territorio que es invisibilizado, y que a través de poderles contar y mostrarles en una tarjeta, en una postal, el rostro, el nombre, por ejemplo, las carteras Chiripúa, eso es en honor a la tejedora principal. Eso es muy lindo porque la gente conecta. Entonces digamos que empezamos por allí en ese proceso de voz a voz en Cali, que luego fue abriendo puertas para poder estar en otros espacios, estar en ferias. Tuvimos la oportunidad de participar no solamente en Cali, sino en otras ciudades también acá en Colombia. Ya luego empiezan a llegar invitaciones internacionales. Es que te lo decía, Lina, porque yo sé que en Cali nos ha ido bien, pero yo sé que nos va muy bien a nivel internacional. ¿Has tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos? En Europa, no sé si has estado en Europa. En Europa ¿Has tenido invitaciones? He tenido invitaciones, no he podido estar, tanto en Europa como en Dubái. También México, en Sudamérica, en otras ferias también. Pero como les decía, como esto es un emprendimiento que empieza en uno, con ese apoyo desde la familia, le toca a uno poco a poco, ver cómo puedes también crecer y también ubicarse, ¿sabes qué? En esos momentos en los que uno dice, estoy preparada para eso. Ya hay momentos en que uno es consciente de que estás preparado, y hay momentos en que sientes que todavía hay un camino por trazar. En Cali, por fortuna, siempre hemos tenido clientas que han estado desde el día 1, y asimismo hemos tenido productos en diferentes tiendas. Hoy en día, modo online, que ha sido, digamos, como el fuerte nuestro, pero también enviando a otras tiendas, unas que han comprado, otras por consignación. Bueno, han sido procesos de aprendizaje que le han permitido a uno saber también que para todo hay un momento. Si pudiéramos decirle a quienes nos ven que de pronto es lo más duro de emprender, pero también ¿qué es lo más rico de emprender? ¿Qué les podemos decir? Dios, difícil. Aunque yo creo que ya hablamos un poco de eso cuando hablamos de lo malo, de lo bonito y no tan bonito, pero si me pudieras decir, ¿qué es lo más duro de emprender? ¿Crees que de pronto la parte económica? Sí, sin duda alguna, la parte económica, porque te enfrentas a muchísimas situaciones, ¿sabes? A mí me pasa, yo soy una persona emocional, a mí me cuesta muchas veces decir no,
o digamos, actuar de otras maneras que a veces desde lo emocional me voy enrumbando en cosas con Omara y uno sí, acá puedo, y a veces no dimensiona uno también que todo precisamente tiene unos procesos, o sea, tiene unas maneras, y emprender es eso, emprender es entender que así como vas a tener grandes logros, van a haber también momentos de pérdida y hay que aprender de ellas. Hoy en día ya no las veo como un fracaso, las veo como un aprendizaje necesario también para poder aprender dónde sí, dónde no, cómo me reorganizo también desde esa misma economía, porque cuando yo inicio este emprendimiento, precisamente pues he sido la diseñadora, he sido la mensajera, la contadora, la community manager, y es entender que crecer también es delegar, entender que es soltar, que es lo que más me ha costado. Nos cuesta a todos. Sí, soltar. Definitivamente soltar es muy, muy duro, pero en ese proceso también entiendes que vas creciendo y vas atravesando esa brecha que uno dice, pucha, no puedo creer que vaya a cumplir 8 años, sí, con lo bueno y no tan bueno, con las cosas que me faltan por cumplir, con las cosas que tiene uno también por pagar, por sacar, y entender que en ese proceso estás aprendiendo y creciendo, que no se ha acabado el sueño, que el sueño puede replantearse, el sueño puede tomar otros momentos. Emprender también a veces va a ser, quiero frenar un momento. Sí, y dedicarte un espacio. Y quiero dedicarme un tiempo a mí. Me tocó hacerlo, lo necesitaba, y se dan momentos muy específicos, pero que hacen parte de poder decir, yo quiero seguir en este camino y creo todavía en mi sueño. Y sigue siendo un sueño que tiene mucho por explorar y por mostrar. Es duro, durísimo, pero a la vez esa satisfacción que se siente como con los hijos mismos. Estás viéndolos crecer, estás viendo cómo van tomando ese rumbo de la mano de uno. Yo creo que así tomando forma más bonita, más fuerte, más sabia. Sí, más sabia. Bueno, ¿y cuál es tu sueño más grande con Omara? Mi sueño más grande con Omara. Ay, no, es que son muchos. Bueno, cuéntanos tres sueños que tengas con Omara. La verdad, yo sí quisiera que a través de Omara se pueda generar una fundación que pueda consolidar más todo este tema de las tradiciones que no se pierdan porque se están perdiendo hoy en día. Sí. Que efectivamente podamos llegar a ese punto desde la economía misma, que las mujeres realmente puedan ver de esto todo un camino para poder crecer dentro de sus propios grupos familiares. Y claramente quiero que Omara pueda estar en diferentes partes del mundo, con un espacio donde se viva esa experiencia a través del tejido y de los productos que se hacen en el Pacífico, que ojo, no es solamente Pacífico, ese es el corazón, ese es mi raíz, pero pues también nos fusionamos con otros territorios y digamos que con otras fibras para seguir contando más de tradiciones y de historias en Colombia. Eso te iba a preguntar precisamente, hablando de otros territorios, ¿te has visto de pronto en otros escenarios a nivel nacional, como trabajando con otro tipo de comunidades? Sí, y de hecho lo hacemos. Trabajamos también con comunidades que están en Santa Marta, en la Sierra Nevada, que hacen todo el tema del trabajo de los tejidos cancuamos, que son bellísimos. Están también desde el Boyacá otros campesinos que trabajan el fique. Tenemos personas... ¿Esos son como tipos de tejidos y de fibras. Todas vienen originarias de La Palma, pero están asentados en diferentes territorios con técnicas distintas y asimismo sus productos pues se caracterizan de cierta manera. Entonces en Usiacurí están con los que trabajamos de la mano todo el tema de la iraca, que es un poquito más rústica, distinta a la iraca que se trabaja en Nariño, en zona de Sandoná, que es un poco más, digamos, un poco más delicada o más fina en cuanto al acabado. Lo mismo en Boyacá con el tema del fique. Entonces vienen también lo que te decía, los cancuamos en zona en zona de Santa Marta por la Sierra Nevada, y se suman a esto también los tejidos en las mostacillas que se dan en otros territorios. Entonces vamos como ahí de alguna manera viendo de qué manera fusionamos y contamos historia de esos territorios y esas personas. Bueno, Lina, hemos hablado de tus sueños, pero has tenido de pronto la oportunidad de compartir con las mujeres que hacen parte de estas comunidades que te digan, estos son nuestros sueños, ¿con qué sueñan ellas? Sí. Definitivamente el sueño, hay algo muy lindo. Nosotros tuvimos una oportunidad que fue en su momento con la revista Semana, que fueron Mujeres Imparables, y esto nos fuimos con Semana para el resguardo justamente. ¿Hace cuánto? Eso fue hace ratito. Sí, hace ratito. Pero ahí está el video, es un video hermosísimo donde salen diferentes mujeres del país.
Y en esta opción tuvimos la oportunidad de que ellas hablaran desde su lenguaje, cuál era ese sueño, qué era lo que ellas hacían a través del tejido. Recuerdo que Carmen Chirimía, una de las tejedoras, decía que ella quería ser respetada y ser escuchada, que la gente entendiera que ella tenía una voz. Y asimismo esos sueños, vérselos plasmados a través de diferentes saberes, para mí eso es bellísimo. O sea, ver cómo estas mujeres van logrando esos sueños que van más allá. Sí, hay una tradición que no se puede perder porque el tejido es el lenguaje, pero están esos sueños de ellas, desde quiero estudiar para ser enfermera, quiero estudiar para tener esto y podérselo dar a mis territorios, y por qué no, tener un espacio donde efectivamente puedan tener esos nuevos conocimientos a través de sus tradiciones también, sin que se pierdan, que todo pueda estar junto. ¿Has conocido de pronto una historia de una de ellas que desde hace 8 años de pronto empezó contigo y ha logrado como ese estudio o ese sueño o está encaminada? Justamente una de ellas es Carmen, que está estudiando para ser enfermera. Está en ese proceso porque también hay que entender que dentro de los territorios pues son madres, es parte innatural también de que todas, aparte de que son madres pues muy jóvenes, tienen varios niños. Entonces también es lindo ver cómo alternan esa educación, la maternidad y también ese sueño y los tejidos para poder ir llevándolo como por un mismo camino. Entonces ella es una de esos ejemplos. Hay mujeres que también deciden seguir conservando su ruta del tejido y que eso sea una manera de sustento, lo cual es también de admirar. Y es bellísimo, pero es entender también que dentro de ese proceso, de esos sueños, hay que apoyarlos para que los sigan realizando. Ojalá se sumen muchas más. Otras ya son más mayores, pero igual siempre hay tiempo para seguir aprendiendo y creciendo. ¿Y cuál ha sido ese aprendizaje más bonito que has tenido con ellas? ¿O esa enseñanza más linda que ellas te han dado? La enseñanza más linda que me han dado es justamente ver cómo a través del tejido tienen su forma también de sanar esas heridas o esas, digamos, esas situaciones desde lo emocional. Es una terapia misma. Eso me pareció bellísimo, entender cómo a través de un tejido una mujer se conecta de tal manera que está plasmando todo su sentimiento y que la gente pueda entender esa carga emocional que trae cada pieza. Es ese sentimiento, esa mujer, no solamente desde que van y hacen el corte de una palma en una fase de la luna para luego llevar un proceso de caminar muchas horas y dejarla por días hasta que tomen unos colores, sino también de allí toda esa parte del tejer desde una emoción, desde un sentimiento y reflejarlo a través de una pieza. Para mí eso es increíble. Eso te iba a preguntar, existen varios tipos de tejido, imagino yo, y todos tienen un significado Todos diferente. Tienen un significado, ¿Y los una colores? simbología. ¿También, Los colores no? Dependiendo. Mira que justamente en Omara, cuando le doy la oportunidad a muchas de las clientas de crear sus bolsos, a partir... ¿Haces eso, no? Sí. Ahora nos hablas de eso. Sí, tienen la posibilidad de personalizarlo y eso es muy bonito porque no solamente se junta el sentir y la emoción de la artesana, sino también de esa mujer que está desde el otro lado decidiendo, yo quiero que mi cartera cuente esta historia, entonces quiero que cuente la historia de la mariposa, que es la fluidez, que es la que tiene esa posibilidad de manifestar desde la libertad, pero lo conecto con unos colores que para mí tienen un significado desde el tejido y la tradición del Pacífico. Entonces se conecta toda esa carga que luego ellas cierran con un hilo de protección que es muy bonito. Y ahí va la pieza, cada pieza va teniendo ese significado y conecta cada vez más con cada cliente. ¿Y cómo ha sido esa aceptación en otros países? Ay, ha sido preciosa. ¿Qué dicen de Omara, de la historia que hay detrás de...? Justamente la historia, ¿sabes? O sea, las piezas son muy lindas, pero cuando uno tiene ese espacio de poderles contar a profundidad quiénes son, cómo se llaman, cómo surge este tejido, qué técnica están utilizando, dónde está ese territorio, la gente conecta mucho. Y ven ese valor desde sentir y percibir el olor, ver su rostro plasmado en una de las tarjetas, entender dónde está esa zona que hace parte del Pacífico donde van haciendo este tejido, lo ven como un tesoro. Y es un valor muy bonito que le dan más allá del significado de la moda y sobre todo que son piezas atemporales que puedo conservar a través del tiempo. Además bueno, ¿me ibas a decir algo? Sí, que se me faltaba, es muy importante, el tema del cuidado del medio ambiente, o sea, son productos que surgen de la palma
y que tienen totalmente ese ecosistema del cuidado de la naturaleza misma. Y eso es bonito, es ver cómo hacen parte de esa naturaleza, que no generan ningún tipo de daño ni toxicidad a la hora de elaborarlo, porque justamente estamos en un proceso de unos cambios climáticos que hay que tener en cuenta del cuidado del medio ambiente, que ellos lo tienen también, y ver cómo ese proceso se cuida tanto y cómo está conectado a la naturaleza, pues lo va fortaleciendo más. Es otro de tus valores agregados a la responsabilidad con el medio ambiente. Sí. Qué bonito, Lina. Bueno, ya para ir como un poco finalizando, yo conocí cuando fui al garaje los bolsos, pero sé que con el tiempo son muchos productos, como lo dice tu marca, de lujo, elaborados por estas maravillosas manos de las mujeres de nuestro Pacífico colombiano. ¿Qué otros productos ofrece Omara, además de las bolsas y las carteras que ya muchos conocemos? Bueno, el tejido principal, por así decirlo, que nace en el Pacífico es chocolatillo y tetera. Son dos fibras que vienen de la palma, que no son fáciles de utilizar, pero de alguna manera logramos sacar esa técnica para que pudiéramos aplicarlo no solamente en carteras, desde la más clásica, por decirlo, la más orgánica, que es totalmente hecha en fibra de tetera y chocolatillo, sino también poder ajustarlo a otro tipo de productos como billeteras, sandalias, cinturones, portadocumentos, portatarjeteros, hemos hecho hasta agendas, y de ahí para allá creo que pueden salir muchísimas formas y productos derivados de estas palmas, y es muy, muy, muy bonito. Todo este proceso de producción es netamente artesanal, es decir, toda la elaboración, las piezas, todo se hace, o sea, no hay maquinaria para hacerlo, ¿es La verdad? maquinaria que se utiliza sobre todo es cuando vamos a hacer el montaje, si lo vamos a hacer con los cueros veganos, digamos que pero siguen siendo maquinarias muy orgánicas también, porque digamos hacen parte de ese proceso artesanal. ¿Y en qué me refiero a eso? Que es pasar por una máquina tejida, que es la que la teje, que está con el artesano que monta el tema de la marroquinería, pero sigue estando vinculado todo al proceso más orgánico y puro posible. O sea, no es para producción en masas de grandes cantidades, sino que tiene un proceso y unos tiempos de acuerdo al producto que uno vaya a llevar. Y es una garantía también como para el cliente decir, esta pieza puede ser única. Exacto. Solo la luzco yo. Exactamente, ¿cierto? sí. Ay, Lina, qué bonito. ¿Qué otro sueño tienes además de Omara? ¿Qué otro sueño tengo además? Que no tenga nada que ver con Omara. Que no tenga nada que ver con Omara. Sí, otro sueño tuyo. Ay, caramba, no me lo había pensado. Como mujer. Como mujer, no sé, quisiera seguir explorando territorios, seguir conociendo otras culturas, otros espacios. Sí, creo que eso sería algo que me llenaría mucho de emoción. Tener la posibilidad de estar en otros lugares, seguir conociendo, aprendiendo. Me encanta todo lo que tenga que ver con la tradición, con cultura, con historia, y que de alguna manera uno pueda sumarlo a eso que uno ya es, para seguir como creciendo desde el conocimiento. Creo que eso, no mucho, no pido mucho. No pides mucho, No. Sencillito, finalmente, Sí, mi Lina. finalmente. Si pudieras definir en una sola frase este maravilloso proyecto de Omara Ancestral, ¿cuál sería esa frase? Ahora dices, tengo muchas. No, una sola. Omar. Bueno, una sola palabra. ¿Qué significa Omara para ti en una sola palabra? Ay, yo sí creo que Omara es mucho, me parece que el tema no, iba a decir una frase importante, la resiliencia. Ok. Creo que va mucho con eso, con esa posibilidad de no solamente lo que se está viviendo, sino cómo se va transformando a través de cada experiencia, cómo se va fortaleciendo, cómo va llevando un rumbo. Creo que esa la pude definir muy bien. Y por otro lado, mujer. Bueno, Lina, pues muchos éxitos con Omara, que Gracias. se siga escuchando las voces de estas mujeres, de nuestras comunidades indígenas del Pacífico colombiano en el mundo entero, y también muchos éxitos para ti. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias, y esperamos que este episodio de Made in Cali los haya inspirado tanto como a mí.